Buenos días, tardes o noches según la hora en que estén viendo este video. Voy a hablarles básicamente de lo que estábamos hablando en clase. Entonces, en clase les estaba hablando de la relación de la química con el movimiento muscular. Entonces yo les dije al principio que estaba muy relacionado la irrigación del sistema nervioso con el movimiento muscular. Entonces, las neuronas, que son las células del sistema nervioso, permiten el paso de electrones de un sitio a otro en nuestro cuerpo. En el caso de las fibras musculares, las terminales nerviosas, que son las dendritas, esas terminales nerviosas llegan a la fibra muscular con electrones. La acetilcolina es un neurotransmisor y ese neurotransmisor lo que hace es permitir el paso de electrones hacia el interior de la célula. ¿Cuál célula? La célula muscular. Entonces, esa célula muscular recibe esa cantidad de electrones y esos electrones son los que proporcionan el movimiento dentro de las fibras musculares. Una muscular está formada por millones de células alargadas. Estamos hablando específicamente de las células de músculo estriado, que son el músculo esquelético, que es el que produce el movimiento en nuestro cuerpo. Ocurre algo parecido en las células de tejido de músculo liso, pero entonces son involuntarias, estas son voluntarias. Entonces, ¿cuándo ocurre? Pues cuando nosotros queremos hacer un movimiento, entonces se dispara ese flujo de electrones y se activa la acetilcolina, que permite el paso de los electrones al interior de la célula, produciendo que las proteínas de las que están hechas las células se contraigan. Esa contracción de esas proteínas es la que produce el movimiento. Cuando ese estímulo deja de realizarse, pues la célula, las fibras musculares se relajan. Y cuando se relajan, pues ocurre el movimiento, un movimiento de relajación, contracción, es lo que ocurre normalmente allí. Esa es la parte gráfica, la que está explicada ahí. Aquí les doy un link para que ingresen también, y en ese link pueden también como ampliar la información que les estoy dando. La química del movimiento muscular. Entonces aquí en esta parte, ya en palabras, les estoy explicando lo mismo. Una contracción muscular se desencadena cuando un potencial de acción viaja desde los nervios a los músculos. Ese potencial de acción al que me refiero allí es precisamente el flujo de electrones que pasa desde las neuronas hacia los músculos, y es cuando se libera la acetilcolina, que es el neurotransmisor, el que permite que se transfiera esa cantidad de electrones a los músculos. Ya dentro de los músculos, se unen a los receptores de membrana muscular, y las fibras musculares se relajan cuando ya no está presente la señal en el sistema nervioso, o sea, cuando nosotros ya no queremos hacer el movimiento. En los músculos hay unos canales, esos canales se abren para permitir el ingreso de los iones de sodio al citoplasma de esa fibra muscular. Ustedes saben que las fibras musculares están hechas de células y las células están hechas de neuronas, tienen por dentro citoplasma. Entonces esa fibra muscular ingresa ahí y envía un mensaje para desencadenar la liberación de iones calcio. Hay una característica especial porque si ustedes se dan cuenta que estamos hablando de iones. Entonces los iones son átomos que tienen una carga eléctrica. En el caso del sodio y el potasio también, pero aquí estamos hablando solamente del sodio, tienen carga positiva. Como tienen esa carga positiva, pues esos iones son los que permiten el paso de los electrones, porque como ustedes saben también por química y por las clases de química anteriores, pues los electrones tienen cargas negativas, entonces por esa razón permite el paso de los electrones dentro del citoplasma. ¿Listo? Ahí se activa la liberación de iones calcio. Esa liberación de iones calcio es la que permite que las proteínas se contraigan, las proteínas de las que están hechos los músculos. Entonces se contraen y producen el movimiento. Ahora, todo esto que les acabo de explicar y lo que está escrito aquí en la guía es lo que ustedes van a escribir en lenguaje químico. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer?
pues escribir en lenguaje químico qué es lo que viene por las dendritas neuronales, electrones. Entonces en lenguaje químico ustedes describen eso, vienen o se transportan electrones por medio de esas dendritas neuronales. ¿Qué es lo que hay en las sinapsis neuronales? Acetilcolina. Entonces buscan la fórmula de la acetilcolina y dicen, cuando llegan esos electrones se estimula la producción de acetilcolina, es decir, se activa la acetilcolina para permitir el flujo de electrones en la sinapsis neuronal. ¿Qué hay en el interior de la célula, de la fibra muscular? Iones de sodio en esos canales. En esos canales dentro de la fibra muscular hay iones que atraen los electrones y los llevan al interior de la célula. Entonces ahí hay otra sustancia química que se llama sodio. Entonces el sodio es el que permite que eso suceda. ¿Qué más hay dentro de la fibra muscular? Iones de calcio. ¿Y qué hacen esos iones de calcio? Pues permiten o hacen o estimulan a las proteínas para que se contraigan. Se contraen. Entonces, ¿de qué están hechas esas fibras musculares? De proteínas. Entonces las proteínas se contraen cuando actúan esos iones de calcio. ¿Listo? Cuando todo eso deja de ocurrir, simplemente la proteína nuevamente se relaja. Contracción, relajación. Y eso es lo que hace que los músculos se muevan. Aquí abajo en el segundo punto dice, la acetilcolina es un neurotransmisor que se libera en las sinapsis neuronales para activar una cadena de procesos químicos que se inicia cuando se une a los receptores de membrana de la fibra muscular. Los canales de la membrana se abren y comienza el proceso que contrae y relaja las fibras musculares, el movimiento, lo que les estaba diciendo. ¿Cuál es el proceso químico que continúa dentro de la célula luego que los canales de la membrana se abren? Explíquelo químicamente, es lo que está escrito arriba. Entonces en la parte de arriba ustedes ven que se desencadena la liberación de iones de calcio y ese proceso de liberación de iones de calcio pues hace que las proteínas se contraigan y cuando deja de fluir entonces se relajan, contracción, relajación, y nosotros estamos caminando, estamos pestañeando, estamos parpadeando, perdón, estamos moviendo los brazos como lo estoy haciendo yo en este momento, y todo eso ocurre cuando ese flujo de procesos químicos está ocurriendo dentro de las sinapsis neuronales, dentro de los canales, perdón, en los músculos. ¿Listo? Eso es lo que usted tiene que explicar ahí químicamente. El dibujo número 3 explica lo que sucede químicamente cuando los músculos se relajan y cesa el movimiento. ¿Cuál es la molécula a que hace referencia cuando indica que ya no está presente la señal en el sistema nervioso? Buena pregunta. El dibujo número 3 es este, el más larguito, me pasé, este. Ya las fibras musculares están relajadas. Entonces, si están relajadas, ¿qué fue lo que pasó? Miren aquí cuando están contraídas. Si se dan cuenta de la diferencia, miren aquí cuando están relajadas, ya están todas estiraditas. Entonces, ¿cuál es el ya les di una pista. Hagan de cuenta que no escucharon. ¿Cuál es esa molécula que hace referencia cuando indica que ya no está presente la señal en el sistema nervioso? Eso es todo, amigos, como dijo el conejo de la suerte. Entonces, ahora a resolver la guía y enviarla. Muchas gracias y hasta luego.